A ver, ¿cómo es posible que un país apueste todo por ser moderno y a la vez parezca que se queda atrás? Hoy vamos a meternos de lleno en el complicado viaje industrial de la España del siglo XIX, una época, ya verán, de trenes, de muchísima ambición, pero también de unas contradicciones que acabaron marcando todo su futuro. Pues sí, durante décadas ha habido una idea que ha pesado mucho en el debate, esa del fracaso de la revolución industrial en España, una idea que popularizaron historiadores como Jordi Nadal. ¿Pero es realmente tan sencillo? ¿Podemos hablar de un fracaso, sin más, o estamos ante una historia con muchos más matices? Claro, cuando uno piensa en la revolución industrial, lo que se viene a la cabeza son imágenes de chimeneas humeantes, de acero, de máquinas de vapor. Pero en la España de la época la realidad era bastante diferente. Aquí ese sueño de modernidad se dio de bruces con una economía que estaba muy pero que muy anclada en la tierra. Para poder entender bien esta paradoja, vamos a tirar de dos hilos que juntos nos van a contar la historia completa. Por un lado, el gran símbolo del progreso, el ferrocarril, y por otro, el pilar de la economía de siempre, el trigo. Sus dos historias nos van a desvelar las tensiones de toda una era. Venga, pues empecemos por la primera de estas grandes historias, el ferrocarril. A mediados del siglo XIX, España se lanzó a una empresa que era, bueno, titánica, construir una red de trenes nacional partiendo prácticamente de cero. Fue sin duda la gran apuesta del país para modernizarse. Después de varios intentos que no cuajaron, sobre todo por la inestabilidad política, el punto de inflexión de verdad llegó en 1855, con la Ley General de Ferrocarriles. Esta ley fue la chispa que encendió una auténtica fiebre por construir vías por todo el país. Y la escala de esta fiebre fue, sencillamente, asombrosa. En solo 10 años, entre 1855 y 1865, se tendieron casi 6.000 kilómetros de vías. Para que nos hagamos una idea, antes de esa fecha, en toda España apenas había 480 kilómetros. El esfuerzo de construcción fue colosal. Pero, claro, ir tan deprisa tuvo sus consecuencias. Una vía rápida que trajo consigo efectos un poco inesperados y, la verdad, a menudo negativos para el resto de la economía española. Este gráfico lo dice prácticamente todo. Miren la desproporción, es que es brutal. El ferrocarril absorbió una cantidad de capital gigantesca. Para 1864, la inversión en trenes era más de 15 veces mayor que la que se destinó a todo el sector industrial junto. Y aquí te vemos la gran paradoja. La misma ley que aceleró la construcción del tren acabó, en cierto modo, ahogando a la industria española. ¿Cómo? Pues muy fácil. Permitió importar todo el material ferroviario sin pagar impuestos. Resultado, no se fabricaban raíles ni locomotoras aquí. Y encima, todo el dinero, tanto el español como el extranjero, se fue al negocio seguro y rentable del tren, dejando a las fábricas españolas sin un duro para financiarse. Hay una cita de la época, publicada en el periódico El Economista, que lo clava. Lo resume a la perfección. España construyó una infraestructura de transporte modernísima antes de tener una industria que de verdad necesitara usarla. Como dice la cita, se compró el carruaje antes de tener pacientes. Muy bien, pues ahora vamos a dejar los raíles y nos vamos a meter de lleno en el campo, porque la crisis económica de España no solo estaba en las fábricas que no llegaban a construirse, sino que también, y de una forma muy profunda, estaba en la tierra y en el trigo. Hacia finales de siglo, los barcos de vapor hicieron que el transporte marítimo fuera mucho más rápido y barato, y esto provocó una auténtica invasión de granos. El trigo que venía de Rusia y de América, que era muchísimo más económico, inundó los mercados de toda Europa. Para la agricultura española, que era más tradicional y con precios más altos, fue un golpe devastador. Ante este problemón, el campo español exigió una solución muy concreta: el proteccionismo. Este es un concepto clave. Básicamente, lo que pedían era que el gobierno pusiera aranceles, o sea, impuestos, al grano que venía de fuera, para que fuera más caro. Así, ellos podrían competir en unas condiciones un poco más justas. Pero esta petición no fue solo un asunto económico, ni mucho menos. Se convirtió en una de las batallas políticas más feroces de la época, y los agricultores se organizaron de una manera sorprendentemente moderna para luchar por sus intereses. Crearon grupos de presión, como la famosa Liga Agraria, y usaron todas las herramientas que tenían a su alcance. Organizaron mítines, manifestaciones y utilizaron la prensa para presionar y llevar su mensaje directamente al poder en Madrid. Y esto nos lleva a una pregunta que es fascinante. Cuando llegaba el momento de la verdad, de votar en el Parlamento sobre estos aranceles, ¿qué pesaba más en la decisión de un diputado? ¿La lealtad a su partido, que muchas veces se oponía a estas medidas, o los intereses económicos de la provincia a la que representaba?
Pues la respuesta, que nos la da un análisis de aquellas votaciones, es bastante sorprendente. Como podemos ver aquí, el simple hecho de ser un diputado del partido que gobernaba, el liberal, aumentaba en un 63% la probabilidad de votar en contra del proteccionismo. En cambio, representar a una provincia productora de trigo apenas influía, solo un 4%. La lealtad al partido era muchísimo más poderosa. La conclusión, por lo tanto, es muy clara. La disciplina de partido y las luchas de poder que se cocían en Madrid pesaban mucho más que las necesidades reales del campo. La política de la Restauración, como vemos, jugaba con sus propias reglas, y a veces estaba totalmente desconectada de la economía real del país. Entonces, ¿qué aprendemos cuando juntamos estas dos historias, la del tren y la del trigo? Pues nos revelan el legado económico tan complejo y tan lleno de contradicciones que dejó el siglo XIX en España. Es que son como las dos caras de la misma moneda. Por un lado, una modernización impuesta desde arriba, la gran apuesta del Estado por el ferrocarril, que irónicamente acabó frenando a la propia industria, y por otro, una crisis que vino desde abajo, desde el campo, el problema del trigo, que nos destapó cómo las lealtades políticas a menudo pasaban por encima de las necesidades económicas. Así que, si volvemos a la pregunta del principio, ¿fue un fracaso? La palabra se queda muy corta. Es más bien una lección histórica sobre cómo las grandes decisiones políticas, incluso las que tienen la mejor intención de modernizar un país, pueden tener consecuencias inesperadas y, sobre todo, muy duraderas. Esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas. ¿Fue este camino, con sus luces y sus sombras, un error que era casi inevitable en la ruta hacia el desarrollo, o fue en realidad una oportunidad de oro que se perdió para haber construido una base industrial mucho más sólida desde el principio? Lo que es innegable es que aquellas decisiones, las que se tomaron sobre esos raíles de tren y en esos campos de trigo, no se quedaron en el siglo XIX. Trazaron el mapa de los desafíos y también de las oportunidades que acabarían definiendo la economía española durante todo el siglo XX.